Con este mensaje concluimos. Juan capítulo 4. Guarde cada palabra en su corazón. Y yo creo que Dios no está haciendo algo, no nos está hablando, no nos está consolando porque sí, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito divino. Dios no quiere que nos quedemos como una mujer emocional, sino como una mujer que ha alcanzado madurez para cumplir los propósitos que Dios tiene. Dígale a tu compañera, anímate. Anímate, cobra fuerza. Porque el Señor nos va a hablar. Nos va a seguir hablando. Aquí vamos a hablar precisamente de una mujer. Primera de Juan capítulo 4, 1 al 14. Quiero hablarles en esta mañana ya tarde de una mujer que se sentía rechazada por los hombres. En parte por las costumbres y con un pasado crítico. Esta mujer manifestaba un vacío profundo en su corazón. Y trataba de llenar ese vacío profundo que deja el pecado. Y lo hacía con el amor de los hombres. Estamos en Juan 4, verso 1. Oigo muchos murmullitos. Juan capítulo 4, desde el verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, permítame tantito. Jesús no bautizaba usando una precaución, y espérenme porque insertaron imágenes en mi mensaje. Dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Dice que salió el verso 3 de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si nosotros vemos ahí, creo que está un mapa de Palestina. La ubicación de Judea a Galilea era de un extremo hasta el otro extremo. Jesús estuvo algunos meses en Judea, voy a hacer un recuento, y ahora sale para Galilea, un cambio de escenario que Juan explica en este pasaje. Según Mateo 4:12, haciendo un paralelo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Fíjense las razones. Era necesario ir a Galilea por causa de Juan el Bautista. Pero en ese paso, dice el verso 4, y ahí nos está marcando que le era necesario pasar por Samaria. Si se fijan, ahí está unas flechas donde nos está mostrando y decía que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Una, porque iba a ver a Juan el Bautista, pero ¿por qué más le era necesario pasar por Samaria? Esta palabra necesario significa conveniente, preciso. Para Jesús era preciso, era una necesidad, era conveniente pasar por Samaria con un propósito. Jesucristo cree conveniente pasar por tu barrio, creyó conveniente pasar por tu barrio, ¿verdad? Por tu colonia. ¿Pero por qué razón?
Vamos viendo el siguiente versículo y nos vamos a dar cuenta. ¿A dónde llegó Jesús? Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. A una ciudad de Samaria, dice aquí. Jesús quería que la luz divina se manifestara también en Samaria. Ese es el deseo de Dios. Haciendo un poquito de historia, Samaria era el nombre para la provincia y también su ciudad capital. Este territorio separaba Judea de Galilea. Era la zona que las 10 tribus bajo Jeroboam, que había ocupado cuando se dividió el reino al morir Salomón, deseando evitar que sus súbditos volvieran a Jerusalén para adorar en el templo, mandó construir centros de adoración en Samaria. Y ahí hubo una mezcla cuando los asirios tomaron posesión de Samaria y muchos judíos fueron deportados. Se mezclaron con los paganos y estos adoraban ídolos y dioses. Ahí es donde surgió la religión sincretista, diga conmigo, sincretista. Esta nueva religión recibía el Pentateuco, pero rechazaban los libros proféticos. Y los samaritanos hicieron su templo en el monte Gerizim. Construyeron su propio centro de adoración en el monte Gerizim 400 años antes de Jesucristo, desde ese tiempo, y se negaban a adorar en Jerusalén. Había una tirantez entre judíos y samaritanos, como lo vamos a ver en el desarrollo del pasaje. Los judíos genuinos rechazaban a los samaritanos y despectivamente les decían perros. Ellos no querían pasar ahí por Samaria. Y si ustedes se fijan en el mapa de Palestina, rodeaban, hacía todo un rodeo por no encontrarse con los samaritanos. En el verso 6, Juan 4:6 dice que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta es como las 12 del día. Y yo veo algunas así, miren. Así estaba de calor, pero mucho calor. Pero dice que Jesús estaba cansado del camino. Vemos Jesús en sus dos naturalezas. Todo hombre y todo Dios. Y como hombre se cansó del camino y se sentó así junto al pozo. La hora sexta. Donde el sol era candente, fuerte, abrasador. Y Jesús se cansó. Hay algunos que lo despojan de su divinidad y otros, como los gnósticos, creen que solo vino como una ilusión. Y al negar que Jesús se hizo carne, porque es la doctrina de los gnósticos, niegan la obra de la cruz, porque si Jesús vino como una ilusión, entonces Jesús no murió en carne. Pero Jesús mostró su amor al recorrer grandes distancias para encontrarse con una mujer. ¿Por qué recorrió grandes distancias? Para encontrarse con una mujer. Había todavía una mezcla de las costumbres griegas que se habían mezclado dentro aún del cristianismo. Los griegos pensaban que la mujer no tenía alma, que la mujer podía ser usada como un objeto, que ni siquiera pensaba y tenía la capacidad de razonamiento. ¿Cuánto daban por la mujer? Nada.
Pero quiero decirte que esa pequeña palabra, cuando dice era necesario pasar por Samaria, tenía un propósito. Era preciso, era conveniente pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque se quería encontrar con una mujer. Y quiero decirte que así como en Eva están representadas todas las mujeres, ahí en la mujer samaritana estamos también representadas muchas mujeres. Es el prototipo de una mujer sin Dios. Una mujer que se sentía sin valor. Una mujer que precisamente por todo el pecado que iba arrastrando tenía un vacío tan tremendo en su corazón que trataba de llenarlo de muchas maneras. Y especialmente con hombres, teniendo el amor de muchos maridos, como lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesús en su omnisciencia conoce todo de nuestra vida, ¿verdad que sí? Los judíos tenían conflicto con la raza, despreciaban a los samaritanos, fuchi los samaritanos, no queremos pasar por allí. Tenían conflicto con la religión y tenían conflicto con el sexo. Pero Jesús es Dios y Él sabía que ese día se iba a encontrar con una mujer. Dios tiene un propósito para la mujer, ¿cuántas lo creen? ¿Verdad que sí? Dios tiene un propósito para la mujer porque Dios nos hizo. Dios no ha traído a la mujer para sanarla, consolarla y ponerla en un aparador y decir, híjole, qué linda te ves ahí. ¿Verdad que no? O sea, Dios tiene un propósito. Jesús ama a la mujer. Dios hizo a la mujer. En el verso 7, Juan 4:7 dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Sí sabía, por eso quiso ir y estar ahí en ese momento a las 12 del día y no le importó caminar kilómetros y mucha distancia, no le importó el calor, no le importó cansarse en el camino. Dijo, hoy en este día es un día especial. Es un día que me voy a encontrar con esta mujer. Y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjense la sabiduría de Jesús para acercarse y para hablar. Porque a veces decimos, Señor, no sé hablar. Enséñame, Señor. El hombre sin Dios es natural. Porque Jesús le dijo, dame de beber. Pero esa mujer samaritana diario iba por agua a ese pozo de Jacob. Y como vemos en las esculturas, en los cuadros a la mujer samaritana, con un cántaro en la cabeza, ¿verdad? E inmediatamente decimos, la mujer samaritana. Nosotros tenemos una en nuestro jardín. Quizás en algunas ocasiones lo cargaba en la cabeza, en otras ocasiones lo cargaba en la cadera, que decía, ay, ya estoy medio chueca. Ella se cansaba al ir cada día con ese calor para sacar el agua. Porque el agua es necesaria para vivir. Pero ella no estaba entendiendo qué es lo que Jesús trataba de decirle, usando cosas naturales para enseñarnos principios espirituales. ¿Se fijan qué sencillo es el Señor? Jesús llega a ese pozo y le pide agua a la mujer samaritana. Y dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana, verso 9, le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
O sea, están marcadas las diferencias. Una raza mezclada, como ya lo vimos anteriormente, donde surgió los samaritanos. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dijo: si conocieras el don de Dios, del griego dorea, que significa gratificación, sacrificio, regalo. Si conocieras quién está dispuesto a hacer el sacrificio por ti y a darte el mejor regalo, tu salvación. Lo estoy aplicando. Versión Biblia para todos. Jesús le respondió: ¿no sabes lo que Dios da gratuitamente? ¿Ni sabes quién soy yo? Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy yo, me estarías pidiendo a mí. Qué claro, ¿verdad? Yo te puedo dar agua viva. No esa agua de la cual iba a tener sed. Estaba hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que iba a venir. Esa agua de vida se refiere a su presencia. La salvación es gratuita y solo Dios te la puede dar como un regalo. No tenemos que hacer nada para ganarle, no tenemos que hacer obras, porque si pudiéramos hacer algo para alcanzar la salvación, entonces de nada serviría el sacrificio de Cristo. Efesios 2:8 nos lo dice claramente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Se necesita la fe, y la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie ha hecho el mejor esfuerzo, nadie ha hecho el mejor sacrificio para decir: me acerco a Dios a través de este sacrificio, a través de este esfuerzo. La versión más clara de Biblia para todos. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Es porque yo buscaba a Dios. No, es porque Dios te buscó primero. Juan 4:11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella miraba por todas partes para ver si encontraba el agua viva. Su mente seguía todavía natural. Cuando una persona no está con Dios, piensa en todo lo natural. En alguna ocasión le preguntaron a mi hija cuando estaba pequeña: oye, ¿en qué trabaja tu papá? Y le dijo: es pastor. Y dijo: ¿de ovejas? O sea, de ovejas naturales. En otra ocasión le volvieron a preguntar: oye, ¿tu papá en qué trabaja? Es pastor. ¿Corta pasto? La persona natural pues no puede entender las cosas del espíritu ni el lenguaje bíblico, ¿verdad que no? Juan 4:12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella estaba empezando a intrigarse. Verso 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Jesús quiere dar vida eterna al ser humano y el agua que le ofrecía no era natural. Pues cuando bebemos agua, constantemente estamos bebiendo porque seguimos teniendo sed. Verso 15, y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Seguía con su mente natural. Buscaba su conveniencia. Si me da de esta agua, nunca más voy a venir aquí a este pozo. Nunca más voy a volver a tener sed. Qué maravilloso, decía. Cuando Dios ve que el ser humano habla con Dios aunque no entienda, entonces el Señor ya ha recorrido un camino más. Jesús descubre el corazón de la mujer. Porque cuando muchas veces hablamos, hay personas que se creen justas, hay personas que creen que son de lo mejor cuando se les está presentando el Evangelio, pero de pronto Jesús descubre el corazón. Y no lo hace para avergonzar, sino para rescatar. Verso 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Llegó un momento en que Dios puso el dedo en la llaga. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Ahí vemos el conocimiento profundo de Dios, de cuál es la condición del hombre. La condición del hombre es que el hombre es pecador. No hay justo ni aún uno. Todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Alguno dice: no, espérame, yo soy bueno. Yo no fumo, no tomo, no fornico, yo, como decía el fariseo, yo diezmo, no soy como este. Se creían justos. Pero el conocimiento profundo de Dios para mostrar cuál es la condición del hombre. Jesús descubre su vida íntima, como lo hizo con cada uno de nosotros. Que nos creíamos justos hasta que vino la luz y encendió en los lugares oscuros, que se refiere al corazón, revelando. Juan 4:18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en esto has dicho con verdad. La mujer tenía un pasado escandaloso, como quizás muchas mujeres tapatías, mexicanas, chilenas, guanajuatenses, regiomontanas. Tenían un pasado escandaloso, como tú comprenderás. Pero la mujer no se había dado cuenta de su pecado. Y estaba orgullosa de ser quien era. Pero el Señor se lo señaló. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Estaba maravillada por lo que Jesús le había dicho, pero de pronto se vuelve celosa de su religión. ¿Han visto esos casos? Religiosa y con 5 maridos. Ese es el sincretismo. Tengo mi religión, yo adoro aquí, pero yo me voy y yo fornico, yo veo pornografía, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Eso es de Dios? No basta decir soy hijo de Dios. No basta decir yo tengo una religión. Si tenemos a Dios, vamos a reflejar el carácter de Dios. No oigo nada. Yo dije, ¿estoy hablando sola? Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. La samaritana traía la mezcla religiosa
haberse unido a los judíos, otros pueblos paganos, y de ahí, como dijimos, surgió esa religión. Se quedaron en el Pentateuco. ¿Y dónde estaba el Mesías Salvador? ¿Qué pasó cuando los profetas lo anunciaron? ¿Verdad? Miqueas, Isaías. ¿Qué pasó con los profetas? Se quedaron en el Pentateuco, se quedaron en la ley. Pero todo estaba siendo anunciado como una sombra ahí en el tabernáculo sobre quién es Jesús, el Redentor. El que vino a comprarnos, el que vino a pagar por nuestros pecados. El que se puso en nuestro lugar como sustituto. Yo y tú merecíamos morir. Pero Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta muy grande sobre la vida de la samaritana. Un acta que estaba señalando su vida. Isaías 9:6, los profetas lo anunciaron, pero eso estaba velado para los samaritanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén vas a adorar al Padre. Y le dice: vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Jesús, nacido de María, pero concebido por la obra del Espíritu Santo. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, di conmigo, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quiere decir que hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. Hay algunos que levantan las manos y adoran, pero algunos ni son nacidos de Dios. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Los que adoran en espíritu y en verdad. Un religioso hace obras para llegar a Dios. Un adorador se relaciona con Dios de una manera espiritual porque está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos están sellados con el Espíritu Santo? Estamos sellados, estamos marcados con el Espíritu Santo. ¿Qué es adorar? Proscuneo significa besar como el perro lame la mano de su amo al agazaparse. Postrarse en homenaje, hacer reverencia. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿es necesario que adoren? Adoramos en espíritu porque estamos sellados. Cualquiera canta, pero el que adora a Dios es en una relación espiritual, que lo hace desde lo más profundo de su ser. Juan 4:25, y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, porque ciertamente había escuchado hablar del Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer esperaba conocerlo, que alguien le mostrara el camino a la salvación. Verso 26, y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué tremendo, ¿no? Jesús es Dios, el yo soy. Este yo soy se reveló a la mujer samaritana. Qué gozo.
Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Al vivir Jesús en nosotros, Él nos da su salvación y viene a romper la barrera del sexo. No hay hombre ni mujer. En algunos países, precisamente, la mujer está un 0 a la izquierda. La mujer no puede hablar, no puede callar. Estaba viendo precisamente en esos países musulmanes, y esa película que yo vi es una historia verídica, donde era una familia con 5 hijos, y donde el esposo, queriendo ya tener relaciones con otra mujer, buscó un testigo falso para acusar a su esposa, y según su ley, si la encontraban en el mero acto de adulterio o tenían testigo, la lapidaban. ¿Qué es esto? Las enterraban en un hoyo hasta aquí para que no se pudiera defender, y el primero que tiraba la primera piedra era el padre. El hombre empezó a llenar de odio el corazón de sus hijos y a decirle, ve lo que hizo tu madre. Y ella no se podía defender, solo callaba. Pero también hubo alguien que cayó. Jesús, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero para traer salvación. Ella no podía hacer nada. El primero que tiró la piedra fue el padre, y enseguida una turba de gente y aún sus propios hijos que lloraban de amargura y también de dolor. No le daban ningún valor a la mujer. Pero te tengo buenas noticias, mujer. Somos valiosas para Dios. Lo demostró en ese día hace muchos años, cuando fue directamente con un propósito divino para encontrarse con una mujer. Y los discípulos lo miraban y decían, no le decían con quién hablaba, porque aún en la alimentación de los 5,000 decían, sin contar a las mujeres ni a los niños. ¿Para qué los contamos? Pero vino Jesús y rompió la barrera del sexo. Vino Jesús y rompió la barrera de la religión. Vino Jesús y rompió la barrera de la raza. Y Dios no quiso avergonzar a la mujer. Dios quiso que ella se diera cuenta de su condición. Quería acercarla cerca de su corazón, amarla, limpiarla. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Esta mujer se vuelve discípula del Señor, se vuelve una evangelista. Dejó su cántaro, dejó toda su vida pasada. Esto era lo que era yo. Ya no había un justificante de que tuve un marido y otro marido y otro marido. Como decían algunas, no sé si le decían la viuda negra. ¿Han visto de esa viuda negra? ¿Por qué le dicen viuda negra? Porque mataba a todos los esposos. Y ya el que tenía, ya era el sexto. Y muchas veces nosotros pensamos, la felicidad está en que yo me case. Si así fuera, ¿por qué tuvo 5 maridos? Porque ese vacío que causa el pecado no se puede llenar con nada. No se puede llenar ni con el mejor carro, no se puede llenar ni con la mejor posición, no se puede llenar con el mejor baile mundano. Después que esos
bailan, salen y se sienten los más vacíos en su corazón. Dios quería encontrarse con una mujer para rescatarla de su vana manera de vivir. Esta mujer deja su cántaro, se vuelve una evangelista y va y predica el evangelio. Se vuelve discípula del Señor. Verso 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Ella empieza a testificar de Jesús. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Los discípulos preocupados con las cosas de la tierra, ¿verdad? Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ay, los discípulos, diga, ay, los discípulos, y a veces nosotros nos encontramos igual. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Verso 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? No la señora ciega, He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, mujeres evangelistas. Porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro el que siega. Muchos han predicado el evangelio y otros han cegado. Porque hubo un momento en que esa persona que fue predicado el evangelio fue el momento justo y oportuno que nació de Dios, bajo la administración de otra persona que no sembró nada. Unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Hace muchos años, americanos vinieron aquí a sembrar el evangelio con lágrimas. Y muchos no alcanzaron a ver el fruto de la aflicción de su alma. Pero ellos sembraron y nosotros cosechamos. Y no tenemos nada de qué enorgullecernos. Verso 38, y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, es lo que acabo de explicar. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, porque ahora ellos tuvieron un encuentro personal con Cristo. Verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Reflexionemos en nuestra vida. ¿Para qué te trajo Dios? Y tú dices, híjole, me jaló el tema, emocionante, interesante, voy a poder llorar a gusto. Y Dios nos va atrayendo con cuerdas de amor, ¿verdad que sí? Nos va atrayendo, se acerca, nos ama, nos consuela. Te recuerda la salvación tan grande que tuviste cuando tuviste un encuentro personal con Él. Cuando la comadre Chole te predicó, fue Cristo pasando por tu barrio. Fue Cristo usando una persona, un instrumento para llegar el evangelio a ti.
Y Cristo quiere seguir hablando. Cristo se quiere seguir manifestando. Pero dejó a sus embajadores. Dios no nos consoló porque sí. Dios no ha secado nuestras lágrimas, no ha enjugado nuestras lágrimas porque sí. Dios te quiere una mujer madura, una mujer estable emocionalmente. Dios te quiere una mujer obediente. Dios quiere que vivas en tu hogar un pedacito del cielo. Dios nos ha hablado cada uno de los puntos, cada uno de los principios importantísimos para que nosotros lo vivamos. Dejemos el sincretismo a un lado y seamos los discípulos del Señor. Nos ha traído aquí para hablarnos al corazón. Nos ha traído aquí para sanar nuestras heridas. Nos ha traído aquí para decir: quiero que dejes tu cántaro y vayas y digas a otros lo que yo soy. Que Él es el Salvador del mundo. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar este reto? Ponte de pie, por favor. Vamos a hacer este compromiso. Quiero decirte que si tú tienes amor de Dios, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, lo que nos va a mover va a ser el amor de Dios. Esta mujer samaritana recibió el amor de Dios. Esta mujer samaritana tuvo un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y quiero decirte, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y el cuerpo de Cristo se extiende y no tiene límites. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos la palabra morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quiero decirte, enfermeras ganarán enfermeras, afanadoras ganarán afanadoras, doctoras a doctoras. En donde quiera que estés, ahí, en ese lugar, habla de quién es Él. Si estás agradecida, si Cristo ha perdonado tus pecados, deja tu cántaro, deja tu vida pasada, deja la autocompasión, deja tu pasado. Él ya lo perdonó. Él ya lo perdonó. No podemos vivir en el pasado. No podemos manejarnos como mujeres emocionales, sino como mujeres espirituales. Esas mujeres que han entendido la obra de Dios. Nos ha convocado Dios de diferentes lugares para que nosotros entendamos cuál es su deseo, cuál es su corazón, y es la salvación de la gente. Levanta tus manos y habla con Dios y dile: Señor, despiértame, Señor. Despierta el espíritu de Zorobabel, despierta el espíritu del sacerdote, Señor. La adoración, el reconocimiento a ti, Dios. Oh, mi Señor, gracias, gracias por salvarme, gracias por perdonar mis pecados, gracias por sanarme, gracias por ungir mis lágrimas. Y ahora, Señor, estoy tan agradecida, tan agradecido contigo, que mi vaso se está derramando. Y no puedo callar, no quiero callar. Úsame, Señor. Úsame, Señor, como esta mujer que tuvo el encuentro con Jesús. Yo quiero ser tu discípula. Quiero ser tu discípulo. Quiero extenderme a la mano derecha, a la mano izquierda. Lo que tú quieras, Señor, a donde tú quieras, Señor. Empezando por mi casa, mi barrio, los pueblos y aún a las naciones, según el llamado que Dios tenga para cada uno. Sí, Señor, hacemos un compromiso contigo, pero un compromiso de amor.
Oh mi Señor, no callaré. Oh mi Señor, no tendré temor del hombre, ni en mi casa, ni en la oficina, ni en la escuela. Voy a salir de mi escondite y todo el mundo va a saber quién es Dios. Oh mi Señor, que tu fuego, que tu pasión repose sobre cada uno, sobre cada hombre y mujer que estamos en este lugar. Y si hemos perdido nuestro primer amor, pide perdón. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, he entrado en costumbre. Oh, mi Señor. Renuévame, Señor. Que pueda anhelar cada día tu presencia. Que tu palabra sea viva en mí. De tal manera que yo pueda derramar. ¿Cuántos anhelamos a Dios? Vamos a concluir con este canto y derramemos el corazón. ¿Pueden subir por favor los cantores? Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Vamos a decirle con toda nuestra fuerza al Señor: te anhelo. Te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti. Mi Dios, te anhelo, he venido
unción y el